Nuestro segundo bloque de programa. Bloque destinado fundamentalmente a la cuestión suelo, que nos ha ocupado mucho en esta temporada, en este año. Hace no muchos días fue el Día Mundial de Suelos y en esta oportunidad vamos a hablar del sistema Chacras de APRESID. Vamos a hablar de justamente el sistema de siembra directa y su impacto positivo sobre el suelo y también cómo la nutrición de cultivos ayuda a la preservación de este recurso. Esto nos decía Rodolfo Gil, que pertenece al INTA Castelar. La respuesta nos da mucha alegría de decir que sí, que estamos avanzando, más quizás de lo que uno se imaginaba, pero de todas maneras estamos trabajando con, si se quiere, ansiosos, pero con mucha paciencia para no bajar la calidad de los productos que está generando Chacra. Chacra es un sistema integrado, coordinado, para desarrollar tecnologías sustentables y la característica central es de buscar soluciones a problemas concretos en ambientes y sistemas de producción bien definidos. Chacras es un convenio que hay entre APRESID y el INTA, dos instituciones convencidas de que hay que caminar hacia una agricultura sustentable, una con un fuerte componente de desarrollo e investigación, otra con un fuerte componente de transferencia y bueno, se juntan estas dos mentalidades o espíritus para llevar adelante este programa que se llama Sistema Chacras. Con Rodolfo Gil hablamos de beneficios, aportes de la siembra directa. Lo voy a decir muy claramente, el que piensa eso va de contramano. La siembra directa es un sistema de producción y que incluso no quiere decir que siembra directa sea agricultura sustentable. Agricultura sustentable es algo mucho más amplio que incluso desde el punto de vista estrictamente tecnológico podríamos definir una agricultura sustentable como aquella que trata de adaptar la tecnología para cada ambiente en particular, de tal manera que sea el ambiente el que exprese el potencial de producción con el mínimo disturbio. Y pensar en eso es pensar en una agricultura basada en el secuestro del carbono, es hablar de una agricultura que haga un uso eficiente de los recursos, fundamentalmente agua, suelo, radiación. Hoy no podemos seguir hablando de kilos por hectárea, tendremos que empezar a hablar de kilos por milímetro de agua consumida, de kilos por unidades de nitrógeno utilizado, de kilos por unidades de radiación captada. Eso es hablar de eficiencia del uso de los recursos. Hablar de agricultura sustentable es hablar de la reposición de nutrientes que nos llevamos y en ese sentido creo que tenemos que pensar en una nutrición balanceada y tenemos que pensar en el ciclado o reciclado de los nutrientes. Y entonces también tenemos que pensar que esos residuos que nosotros estamos poniendo en la superficie del suelo a través de una siembra directa, esos residuos están cargados con nutrientes también, que fueron extraídos desde profundidades más allá de las que nosotros estamos acostumbrados a pensar, y entonces se transforman en fertilizantes de liberación lenta. Rodolfo Gil afirmó que debemos ir hacia una agricultura sustentable. Pensar en una agricultura sustentable significa la conservación del aire que respiramos, o sea, no contaminarlo. Y hablar de agricultura sustentable significa sostener la biodiversidad. Y todo eso va de la mano con un planteo estratégico y no con una receta de soja en monocultura. Y para hacer ese planteo estratégico es necesario conocer cómo funcionan nuestros ambientes. Argentina tiene casi 4 millones de kilómetros cuadrados, donde tenemos una variabilidad ambiental, tanto por suelo como clima, infernal. Por lo tanto, no podemos llevar recetas, lo mismo que hacemos en la Pampa Húmeda, llevarlo a Salta, a Santiago del Estero. Tenemos que armar estrategias para cada ambiente en particular. ¿Y cuál es el intermediario de eso? El conocimiento. Tenemos que generar conocimiento para lograr esa sintonía fina. Y en eso está apuntado Chacra, el programa Chacra, trabajar con los actores centrales, que son el productor, que es el demandante, con la ciencia, que es la que genera el conocimiento, y juntarlos. Acá no podemos ser espectadores, tenemos que ser todos actores para buscarle soluciones a esto que es tan complejo. Finalmente hablamos con Rodolfo Gil sobre la administración del agua y también las inundaciones. No, la siembra directa no. Lo que somos generadores de las inundaciones, en primer lugar, es el clima. Entendamos que no es la primera vez que llueve mucho y tampoco será la última vez que llueve muy poco.
Pero el tema es que nosotros no podemos manejar directamente que llueva o que no llueva, pero sí podemos manejar indirectamente el uso de esos recursos. Y el tema de los excesos hídricos a veces sí está relacionado, además de que llueve mucho, está relacionado que esa agua no la utilizamos. Y acá hay un concepto central que no es ningún invento, es lo que nos enseñó la naturaleza, que lo que hace la naturaleza es tomar agua, las plantas toman agua y la convierten secuestrando carbono en biomasa vegetal, en grano para la empresa, pero además fabrica materia orgánica. Entonces, años como estos, donde nosotros tenemos excedentes de agua, es una enorme oportunidad para secuestrar carbono, para mejorar, si se quiere, la empresa y mejorar fundamentalmente la capacidad funcional y capacidad productiva de nuestro suelo. ¿Por qué? Porque uno de los componentes fundamentales de la sustentabilidad de los suelos es la materia orgánica. Y la materia orgánica no la vende nadie, la tenemos que fabricar nosotros. Con Agustín Bianchini hablamos sobre nutrición en cultivos. Bueno, las herramientas que hay disponibles para el manejo de la nutrición de cultivos son bastante amplias, sobre todo pensando en lo que es el manejo de ambientes. El punto de partida de todo buen diagnóstico es un análisis de suelo y para eso, bueno, hay que tener en cuenta que hoy el 80% de la superficie de nuestro país está bajo siembra directa, entonces hay que tener en cuenta algunas variables importantes a la hora de hacer un muestreo de suelo, como al menos sacar 15 o 20 submuestras por muestra, 15 o 20 pinchazos para hacer una muestra que es la que se manda al laboratorio y caracterizar muy bien los ambientes en donde se van a hacer esas aplicaciones variables de fertilizante. Y para eso, bueno, hay muchas herramientas que se pueden utilizar como mapas de rendimiento, fotos aéreas, imágenes satelitales y todo lo que tenga que ver con herramientas que me permitan identificar distintos o diferentes ambientes. Otra de las variables importantes para hacer esa caracterización, si bien la mayor parte tiene que ver con lo nutricional, tiene que ver con la oferta de agua y eso por ahí tiene más que ver con el tema topografía, donde en ambientes áridos y semiáridos normalmente las zonas bajas son las que mayor potencialidad de rendimiento tienen y esa es una variable que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico de fertilidad porque nos da una idea de la demanda de nutrientes que va a tener el cultivo. Bianchini destacó la caracterización y el manejo por ambientes. Por un lado, a través del análisis de suelo tenemos detectada la oferta de nutrientes con la que va a contar el cultivo. A través de la caracterización ambiental en cada una de esas zonas del lote tenemos identificado la potencialidad de rendimiento, por lo tanto vamos a conocer la demanda de nutrientes y a través de la comparación entre la oferta y la demanda de nutrientes se hacen los diagnósticos de fertilidad. La segunda etapa del plan de fertilización es ya el manejo del fertilizante propiamente dicho, donde ahí ya tenemos que trabajar en lo que es la definición del tipo de fertilizante que se va a utilizar, básicamente si va a ser un fertilizante sólido, si va a ser un fertilizante líquido, qué concentración de nutrientes va a tener. También estamos hablando de qué momento vamos a hacer la aplicación, si lo vamos a hacer en presiembra, durante la siembra, en posemergencia y de qué forma lo vamos a hacer. Si lo vamos a aplicar al voleo, si lo vamos a incorporar, si lo vamos a tirar en cobertura total. Básicamente esa es la manera en la cual se debería trabajar en lo que hace a manejo variable de nutrientes. Desde el punto de vista de los resultados, ¿qué beneficio tiene este tipo de manejos por sobre los manejos convencionales de fertilización uniforme en cuanto a dosis? Los resultados van a depender del nivel de variabilidad que haya entre los distintos ambientes. Por ejemplo, si estamos en una zona homogénea o en lotes relativamente planos, donde las variaciones de rendimiento y la oferta de nutrientes no son superiores a un 5 o un 10%, probablemente no va a tener demasiado sentido hacer dosis variable porque una dosis uniforme va a ser la que va a maximizar el rendimiento. Entonces, primero va a depender del nivel de variabilidad que yo tenga en el lote, por lo menos de entre un 30 y un 50%, y también de la superficie que ocupa cada uno de esos ambientes diferentes. Si son superficies relativamente chicas que ocupan 1% o menos del 1% del lote, probablemente no va a tener demasiado sentido hacer aplicación variable de insumos. Es decir que si la variabilidad es superior a un 40 o un 50% en lo que es rendimiento, en lo que es disponibilidad de nutrientes, y por otro lado las superficies representan por lo menos un 15 o un 20% del lote, recién ahí se justifica hacer un manejo variable. Nosotros a través de Ocandú hemos tenido oportunidad de trabajar en lotes del sudeste de la provincia de Córdoba y hemos
comparado tratamientos con dosis uniformes versus dosis variable, y los rendimientos no variaron demasiado, estuvieron entre 12 y 13 toneladas de maíz por hectárea, pero lo que sí generó un beneficio económico importante es el ahorro de insumos en áreas del lote que no tenían demasiado potencial o potencial muy alto. Por ejemplo, en las lomas, concretamente el lote donde estuvimos trabajando era un lote de 100 hectáreas con un 70% de loma y un 30% de bajo. En esa loma se utilizó una densidad un 50% inferior a la densidad de la franja uniforme y no se aplicó nitrógeno. Y eso fundamentalmente generó un beneficio de alrededor de $80 por hectárea. Bianchini se refiere ahora al manejo de macro y micronutrientes. En general, en primer lugar, los micronutrientes se requieren en pequeñas cantidades. Entonces, cuando uno piensa en una dosis de 2 kilos de zinc, por ejemplo, 1 kilo, 2 kilos de boro por hectárea, en realidad lo que uno podría ahorrar por no aplicar o por modificar dosis es muy pequeño. Y el otro problema que tenemos con micronutrientes es que, si bien para macronutrientes las metodologías de diagnóstico en general funcionan, para micronutrientes tenemos mucho más interrogantes y hay mucho menos desarrollo en lo que hace a metodologías de diagnóstico. Entonces, nos parece que lo mejor es primero pensar en macronutrientes, número 1 nitrógeno, en segundo lugar fósforo, y probablemente habría que pensar el tema azufre porque es un nutriente que tiene mucho menos costo de lo que es nitrógeno y fósforo. Vayamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. En instantes, novedades en soja no genéticamente modificada.